Muy buenas noches, les saluda una vez más Hernán Reyes en esta nueva edición del programa A Contramano. Vamos a estar con ustedes como es usual estos lunes a las 10 de la noche durante una hora tratando y trabajando algunos temas que son importantes en el campo de la comunicación, de la política, de la cultura. En esta ocasión vamos a empezar el primer segmento a tratar el tema del valor de la información a través de las redes sociales, de lo cual se ha dicho mucho y de lo cual también se ha trabajado mucho, sobre todo en el último proceso electoral, que puede ser un buen punto de partida para la discusión. Para eso tenemos con nosotros a varios especialistas para tratar el tema, los voy a presentar oportunamente, pero inmediatamente pasamos más bien a revisar el producto que les hemos preparado para poder provocar la discusión. Por el pueblo. La reciente campaña electoral fue el ejemplo evidente de que las redes sociales se han convertido en un espacio para esparcir información que no necesariamente es real. Tanto fue su impacto que mucha gente replicó el discurso de un fraude electoral sin tener prueba alguna sobre esa aseveración. Es por ello que una vez retomada la normalidad en el país, el propio alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien respaldó la candidatura de Guillermo Lasso y Andrés Páez, responsables directos de la viralización de este tipo de mensajes durante el proceso, marque distancias con quien, según él, quiso presentarse como el líder de la oposición. A mí no me permite disculpar la bajeza de la campaña de Lasso. Yo no disculpo eso. En empresa privada se ordena, en la política se convence. No obstante, este comportamiento en redes sociales no se modificó y durante la última semana se afirmó, por ejemplo, que la aprobación del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana daba paso a la conformación de un grupo civil armado, sin aclarar que lo que en verdad se crea es un servicio de protección de autoridades. Una entidad de carácter civil, especializado, profesional, técnico y jerarquizado. En ninguna parte dice armado. Motivos suficientes para que la académica Isabel Ramos pida a la ciudadanía comprender cómo es el manejo que se da actualmente a las redes sociales. Las redes son utilizadas y tenemos que darnos cuenta que en las redes no sabemos quién nos habla. Ramos acota que nunca se debe olvidar que se trata de información que la gran mayoría de ocasiones no cumplen con un trato periodístico, dando paso a la utilización de estrategias. La atronadora voz de pocos se está escuchando mucho a partir de la reiteración. Entonces, las redes sociales son el espacio de la reiteración de mensajes que son muy simples, muy escuetos, muy esquemáticos, muy básicos, y por eso tienen el efecto que tienen, porque dialogan con los imaginarios del sentido común, sobre todo de los sectores medios ilustrados. El debate sobre este tema es a nivel mundial, pues al igual que en Ecuador, en otras latitudes del planeta se han hecho afirmaciones, como que el Papa Francisco mostraba su apoyo a Donald Trump, o que el flamante presidente francés, Emmanuel Macron, recibió financiación de los Emiratos Árabes. Muy bien, hemos visto ya cómo las redes sociales son un espacio lo bastante amplio para que puedan albergar todo tipo de informaciones, muchas de ellas sin el debido sustento. Para conversar sobre este importante tema que ya lo hemos tratado en otros programas anteriores, pero que queremos ahondar precisamente por la masividad en el uso de estas redes sociales, tenemos esta noche acompañándonos a dos invitados especiales. A mi derecha, Jorge Cruz, él es docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en medios digitales y cultura. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. A mi izquierda, José Rivera, consultor en comunicación y marketing digital. Es investigador tanto a nivel de pregrado y de posgrado con varias publicaciones al respecto. Con Jorge y José vamos a conversar precisamente este tema y pasamos inmediatamente a la primera pregunta. ¿Se debe, justo hablar en general de redes sociales y es justo quizá tal vez satanizarlas tanto como un espacio en el cual se difunde información sin utilidad social, pseudoinformación, posverdades, como se ha dado en llamar ahora ese tipo de datos que aparecen muy frecuentemente en redes sociales, Jorge? A ver, Hernán, empecemos definiendo precisamente eso. Son redes sociales digitales, ¿no? que se asientan sobre redes sociales existentes. El humano necesita comunicar, necesita charlar, y sobre eso se han montado estas plataformas. Sí, creo que hay que plantearnos que estamos en una época de mucha intoxicación de información, infoxicación. Hay muchísima información que no siempre tiene que ver con elementos que se pueden verificar. Hay también que hacer una diferenciación. La gente no hace periodismo,
simplemente por emitir un comentario, por emitir información. Estamos en un momento confundiendo comunicación pública, que es lo que nos ofrecen las redes sociales, con periodismo. Humberto Eco decía que ahora tenemos la posibilidad de escuchar lo que se escuchaba en los bares, que las redes sociales le han dado micrófono a cualquier persona y poder escuchar todas estas aseveraciones. Es importantísimo que identifiquemos, lo decía bien la doctora en el video, quién nos habla. Creo que eso es básico. Saber quién nos está hablando, poder identificar. Yo creo que sobre eso se debe construir muchísimo en la ciudadanía, el poder entender que siempre hay un emisor que nos quiere dar un mensaje con una intención. Entonces, esa es como una primera parte que habría que ir encontrando en esta información. Recogiendo tus propias palabras, Jorge, la gran diferencia sería que todas esas conversaciones, esos rumores donde hay, digamos, dosis de verdad, donde hay dosis de especulación que se dan en los bares o en otros espacios públicos, ahora están magnificadas a partir de la tecnología. Es decir, ahora la persona, por un lado, tiene dispositivos móviles y puede acceder, digamos, a esos rumores, conversaciones, esa pseudoinformación desde cualquier lugar donde esté. Y por el otro lado, hay la suerte de ilusión de que está conectado transparentemente con lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Esa es una diferencia sustancial. Sí, por supuesto. Además, hay una forma de mirar esta relación. Las personas creen que al emitir un comentario en Twitter también están en la palestra de todos los usuarios. Y tampoco es cierto. Es decir, si yo pongo un tweet, si yo pongo algo en Facebook, si pongo una foto en Instagram, lo estoy haciendo a mi red y mi red va a consumir ese contenido. ¿Está masificado? Sí, pero tampoco hay un alcance supremo. Hay líderes de opinión que sí, que con una sola palabra, como Donald Trump, como el presidente Correa, como cualquier líder de opinión, puede afectar la opinión de muchísimas personas. Estamos en una burbuja realmente. Hablamos de estas burbujas ahora en las redes sociales, en donde yo construyo mi propio espacio, el espacio en el que me quiero enterar con las personas que quieren informarme y las que quiero recibir información. Pero estamos chocando las burbujas unos con otros, porque no hay una real no es realmente transparente esta información que compartimos. No estamos en la palestra como pensamos, pero tampoco recibimos información tan integral como esperaríamos. De acuerdo, y es fundamental justamente estas aclaraciones. José, vamos contigo. Justamente este tema del sobredimensionamiento, la magnificación excesiva de las redes sociales ahora del peso, creo que es un tema que se discute mucho a nivel de las aulas universitarias, a nivel de los investigadores. ¿Cuál es su opinión efectivamente del real impacto de las redes sociales, continuando más bien las reflexiones que ha mencionado Jorge? Gracias por la invitación, Hernán. Creo que es importante cuantificar cuántas personas están participando dentro de estas redes sociales. Estamos hablando de que en el país tenemos abiertas y activas 9.700.000 cuentas de personas en Facebook, que por lo menos entran una vez al mes y actualizan algo que es el factor o el algoritmo que se toma para saber si están activas o no. Y en Twitter estábamos hablando de hace poco tiempo, se había hecho una publicación en la que se estimaba que llegábamos a los más de 2 millones de usuarios en Twitter. Si estamos diciendo que somos 16 millones de ecuatorianos, pues obviamente no están representados todos allí y mucho menos en Twitter. Probablemente el tema de Twitter es que hay gente muy influyente, están líderes de opinión, están medios de comunicación y eso hace que muchos monitoreen estas redes como para decir estas son las tendencias o estos son los temas que realmente están interesando hablar en espacios digitales a los usuarios. Y finalmente, claro, después te das cuenta que para construir una tendencia en Twitter no necesitas tampoco mucha gente ni tampoco mucho peso. Hacer una tendencia en Twitter se puede conseguir con unas 20 personas, 15 a 20 personas, dependiendo del número de seguidores y el número de tweets por minuto que puedan ayudarte a enviar. Es decir, podemos dar una percepción falsa de que ese tema es realmente importante cuando no lo es. Y este tipo de estrategias se están utilizando, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito comercial, en el ámbito de posicionamiento de mensajes o de personas o de personal branding o marca personal de alguna persona que quiere surgir, que quiere aparecer mucho más. Este mundo de burbujas, justo del que se refería Jorge, tiene también una característica que es la parte de cómo yo
integro a las personas, pero que además son personas que están de acuerdo a mi forma de pensar, de ver el mundo, de actuar. Y es lo que pasó en las últimas elecciones. Mucha gente que opinaba diferente era eliminada de esas redes, es decir, no comparten mi forma, mi pensamiento político, no estamos de acuerdo en la misma visión probablemente de país, así que los elimino. Y claro, eso va limitando también a que tú puedas llegar con un mensaje realmente masivo. Depende de la configuración que tú pongas, además, en el mensaje para ver cuánto puede llegar a impactar. Pero todos recordemos, y ahí sí es importante un poco asentar los pies sobre la tierra respecto del mundo digital. Finalmente, si yo después quiero promocionar uno de estos mensajes o que uno de estos mensajes en Twitter o en Facebook llegue a ser mucho más visible, está la parte comercial del negocio, que obviamente de eso viven estas plataformas. Y está el tema de poder patrocinar un contenido en Facebook para que más gente lo vea. De esa forma se vuelve o se pierde este ánimo de información pública a pasar a un ánimo de información netamente comercial que está pagada y con la que yo logro tener la visibilidad que necesito para mis mensajes. Lo mismo sucede en Twitter con el tema de tweets patrocinados o cuentas patrocinadas, es decir, hay una estructura detrás de pago para que estos mensajes sean visibles, dejando muy a un lado los principios que nosotros teníamos de información pública, de bienestar común, de interés público, a pasar a la parte comercial en la que marqueteros y gente que quiere hacer impacto pues es donde trabajan ellos en la actualidad. Dos inquietudes, José, a propósito de lo que dices. Primero, el tema de la comercialización o la mercantilización de las redes sociales, es decir, las redes sociales convertidas en un espacio donde efectivamente quien dispone de recursos económicos puede tener mayor impacto, mayor influencia. Es algo que no conoce, yo diría, el 99%, no sé, de los usuarios en redes sociales. Realmente no todos están conscientes de las posibilidades o de por qué muchas veces reciben estos mensajes. Ahora en las políticas de estas plataformas ya está apareciendo el tema de que se trata de publicidad o que es un anuncio patrocinado, pero claro, la gente como está explorando en ese momento, pues resulta que le llega a alguien interesante o algún perfil de algún político o alguna publicidad de algún evento. Y claro, mira, me llegó esto, entran, ingresan, pero claro, todo eso es ya el modelo económico, el modelo mercantilizado de la información en las plataformas digitales. Y al tener este desconocimiento, obviamente, pues ellos pueden de alguna forma pensar que les está llegando esa información porque es parte del servicio, parte de haber aceptado las condiciones de la participación en estas redes. Es complicado, creo que todavía nos hace falta mucho en este proceso de alfabetización tecnológica para que la gente sepa de dónde vienen estos mensajes, por qué están recibiendo estos mensajes y además por qué estas redes sociales conocen tanto. Es decir, hemos llegado nosotros a un punto en el que Facebook se ha convertido en la base de información, de datos segmentada más grande del planeta. Y es lo que yo siempre suelo preguntar en los talleres que suelo dictar. ¿Quién la construyó? ¿Quién la hizo? No fue el creador Mark Zuckerberg, ni tampoco los ingenieros de allá. Fuimos nosotros y cada uno que les vamos dando absolutamente toda la información, que acabamos de tener un hijo en los últimos 6 meses, que nuestro perro come determinado alimento, que vivimos en determinado lugar, que nuestros niveles de adquisitivos son tales, y es toda esa información que nosotros la volcamos en los perfiles y que luego estas empresas se encargan de finalmente sistematizar y poder vender al mejor postor. Exactamente, al mejor postor, y es cualquier usuario con una tarjeta de crédito frente al computador el que puede utilizar esta base de datos para poner la pauta publicitaria y para poder empezar una estrategia de visibilización de mensajes, Hernán. Gracias, José. Volvemos con Jorge. Queda pendiente la otra inquietud para poder hacer a los dos, y es justamente esta. Hablamos del valor de la información en redes sociales. Podríamos expandir la pregunta al valor de la información en el Internet. De las investigaciones que se conocen, que has leído, posiblemente que has hecho, ¿cuál es la tendencia mayoritaria a valorar información de carácter personal, por ejemplo, en redes sociales, o a combinar esta información también con información de carácter académico, de carácter ya propiamente, digamos, formativo, que permita conocer el mundo por parte de los usuarios? Jorge. Bien, Hernán, hay que también hacer una aclaración.
seguimos hablando de estos nuevos medios que ya tienen 20, 25 años, realmente ya no son unos nuevos medios, ¿no es cierto? Y se siguen comportando como los viejos medios. Hay una teoría de usos y gratificaciones de los medios. Los medios producen, claro, no producen como un agricultor, como un zapatero, pero sí producen algo que yo quiero consumir y que me da una gratificación, ¿no es cierto? Tenemos 5 gratificaciones entre las más importantes, que son el conocimiento como tal, el afecto que yo puedo sentir por lo que producen, la identidad personal, la identidad grupal, o simplemente lo que yo hago es consumir estos medios por una costumbre. Sí, la gente valora los medios a partir de esas gratificaciones. Yo sigo una determinada cuenta porque yo estoy muy encariñado con ese personaje, o porque ese tuitero me da información todo el tiempo, o porque ese tuitero es del mismo equipo de fútbol que yo, o porque es parte de mi red de amigos. Entonces, se juegan muchos elementos en la posibilidad de encontrar estos personajes que tú tienes en las redes sociales. La gente valora mucho las malas noticias, por supuesto, como en todo el resto de los medios, masivos, por supuesto. ¿No? La gente valora mucho a los líderes de opinión porque construye en ellos este arquetipo en el que quiere convertirse. La gente sigue mucho a personas, veamos lo que en Ecuador, Antonio Valencia, la Flaca Guerrero, el presidente Correa, son arquetipos, son estas personas trascendentales en la cultura del país, porque quiere uno convertirse en ellos, quiere seguir sus pasos. Es bien importante saber que, por ejemplo, lo decía José, hay millones de cuentas, pero muchísimas de las cuentas son institucionales. Eso es quizá uno de los análisis más complicados, porque cuando te habla una institución hay una despersonalización quizá de esta comunicación y no sabes quién te está hablando, no sabes a quién mirar. Yo te estoy mirando ahora y podemos entablar esta conversación de forma más tranquila que si yo mirase el logo del programa o el logo del canal. Hay una despersonalización cuando una cuenta empieza a comportarse como un ser humano. Las empresas también entran en esta dinámica y, por supuesto, te hablan con una... De tú a tú. De tú a tú, con una forma muy personal, muy jovial, pero también hay una distorsión comunicacional útil para las empresas, por supuesto, pero que el usuario de la calle, que no logra entender bien cómo es que una marca que le parecía tan lejana ahora está tan cercana y le escucha y le hace caso y toma sus consejos. Entonces, eso es algo que las empresas han hecho muy bien, que los marqueteros han hecho muy bien, han empezado a hablarle a la gente de tú a tú, que era algo que la gente no encontraba con los viejos medios. Era normal y los periodistas estábamos conscientes de eso. Estábamos en una palestra muy alta y lo que hacíamos era bajar, entrevistar a la gente y volver a este medio lejano, ajeno. Y lo que la gente busca es simplemente aceptación, busca verse reflejado. Los investigadores, además, los antropólogos, los investigadores, los sociólogos, han encontrado que desde el inicio de los tiempos hay una necesidad por conocer lo que está pasando a mi alrededor. Hay esta conciencia del entorno. ¿Sí? Para poder actuar en ese entorno, ¿no es cierto? Y esa conciencia del entorno, sobre todo, históricamente, se da a partir de lo que está haciendo el líder de la tribu, el líder de la comunidad. Empieza el chisme. Yo quiero enterarme sobre la vida de este personaje que decide por nosotros o que de alguna forma toma decisiones que nos afectan. Entonces, la gente tiene una necesidad que está bastante bien explotada. Podemos pensar en cómo se producen estos contenidos y cuán mal le pueden hacer o cuán bien le pueden hacer a la sociedad, pero cuando pensamos desde el punto de vista del lector, de la audiencia, hay una necesidad humana de conocer, una necesidad humana que quizá está siendo explotada porque no tenemos mecanismos de defensa. Es importantísimo, yo creo que cada vez más importante, empezar a educar a los más pequeños, a la gente, sobre cómo consumir medios. Nadie nos educa... No nacemos sabiendo tampoco. Por supuesto que no, pero nadie nos educa diciendo, ok, uno mira televisión y tiene que entender que así se produce. Sí, es un tema de alfabetización adicional. Uno tiene que saber cómo reaccionar ante los discursos que constantemente me llegan. De acuerdo, ciertamente una lectura crítica de medios es fundamental en una sociedad como la nuestra. Más aún después de haber vivido hace poco episodios, yo diría, ciertamente complicados. Me parece que las últimas elecciones, el último proceso electoral reveló una serie de falencias y una serie de limitaciones
en el carácter informativo de lo que finalmente se difundió sobre todo por redes sociales. Ahí va la pregunta, José. Quizá la característica o una de las características de las redes sociales en este sentido es tener mayor capacidad y potencial para poder, no sé si mentir o para poder afectar la imagen de una persona o de una institución antes que en un sentido constructivo de poder mejorar, de poder juntar o de poder abrir espacios, por ejemplo, para el diálogo. ¿Te parece? Realmente es la utilización de las herramientas la que nos deja en deuda. Las herramientas como tales nos brindan grandes posibilidades de acceso al conocimiento, de difusión de la información, pero mal aplicadas o utilizadas de una forma totalmente negativa, como en estas últimas elecciones, pues nos quedan bastante grande el calificativo de redes para construcción, porque finalmente lo que hicieron fue destruir perfiles de los candidatos, difundir información falsa, difundir información tendenciosa. Creo que uno de los valores más importantes que pueden tener estas redes digitales es la posibilidad de difusión masiva e inmediata de información, que antes era un valor que lo tenías en radio, no con el tema de imagen, pero sí era su fortaleza. En estas concentras todo, concentras video, concentras sonido, fotografía, texto, absolutamente todo, pero el problema vino justamente dado desde esta utilización negativa, desde estos intentos de hackeo en algunos casos y hackeos de cuentas para emitir información negativa, tendenciosa desde estos mismos espacios. La construcción de páginas web en donde tenías publicadas denuncias, por supuesto todas anónimas, y las cuentas desde también donde se lo hacía eran de igual forma anónimas. Eso creo que ha sido uno de los aspectos negativos de esta campaña. En el 2006 fue el primer antecedente de una campaña política que incluía también esta parte digital. Escribí un artículo respecto de la campaña de Rafael Correa, justo el análisis de caso, y pues allí se veía una utilización positiva para construcción, para consolidar una comunidad sólida alrededor de la candidatura. En este caso no era ese el objetivo, sino más bien el objetivo era destruir, difundir, confundir a la ciudadanía al mismo tiempo con tanta información negativa, y volvemos a exactamente lo mismo. Es que el Internet lo dice. Es que yo había publicado en esto en redes sociales, que era un poco este concepto que teníamos antes de que la realidad se construía a partir de lo que tú mirabas en televisión. Lo mismo está sucediendo ahora con redes sociales, sobre todo con perfiles de personas que no son tan críticas con lo que ven. Entonces ya está validado para ellos esa realidad porque lo vieron en redes sociales. Cuando el mensaje no ha sido construido ni validado con una investigación profunda, con una contrastación de fuentes, con una verificación incluso del usuario que está publicando esa información. Entonces creamos tendencias falsas que dan cierta percepción a los usuarios de que estamos viviendo en un caos o de que realmente se vivía este supuesto fraude que ellos denunciaban. Pero no es que lo manejaban ni siquiera como supuesto, más grave todavía, claro, sino como que era un hecho y que estos falsos medios lo habían publicado. Más grave aún todavía en este entorno, no solo eran las redes, sino que se identificaron o identificamos nosotros en la observación que hicimos de la campaña varios medios de comunicación que habían registrado sus dominios pocos meses antes o fueron creados pocos meses antes de la campaña, en donde se distribuían estadísticas y sobre todo tendencias de voto falsas. No tenían o no era una de las encuestadoras que estaban certificadas para hacerlo, sino que publicaban toda esta información sin ningún sustento de investigación o de haber hecho alguna encuesta o siquiera la metodología con la cual fue hecha. Entonces, no solamente son las redes, sino la creación de estos medios de comunicación falsos para darnos percepciones. Y la gente no se tomaba siquiera la molestia de verificar si en efecto era un medio real, constituido, sino que con indignación compartían el contenido, siendo muy críticos. Obviamente, si es que eso validaba mi punto de vista, pues mejor todavía, y publicaban y compartían estos contenidos. Entonces vivimos en una especie de desinformación sistemática, si se quiere, para poder llegar a este tipo de desestabilizar
no solo a los ciudadanos, sino también al sistema democrático en algunos casos, lo cual es bastante grave. Lo cual es grave, así es, y nos tocará inclusive repensar en su conjunto qué es la comunicación ahora y qué es la comunicación política. Una última pregunta para ir cerrando el segmento, Jorge. De hecho, se le puede acusar a la televisión de muchas cosas, y de hecho se lo ha venido haciendo, desde Sartori en adelante. El propio Bourdieu ha planteado que la televisión ha sido un medio masivo que ha banalizado contenidos, que ha privilegiado la imagen y la instantaneidad por sobre, digamos, una mayor profundidad en el acercamiento a los hechos, etcétera. Sin embargo, todavía cuando la televisión era, digamos, el medio dominante, la gente que se forjaba sus ideas y su opinión política o no sobre cualquier tema del mundo, a propósito de lo que la televisión mantenía, sabía cuál era la fuente, sabía qué canal estaba emitiendo, qué programación, y dentro de esa programación quién estaba hablando, por lo menos se daba la cara realmente. Esto no acontece en redes sociales en una gran cantidad de casos. El tema del anonimato requeriría, a tu criterio, Jorge, algún tipo de regulación o no, aunque ya existe, digamos, alguna regulación incipiente. Creo que es complejo hablar de una regulación en una plataforma tan efímera, porque las redes sociales también son plataformas efímeras en donde los perfiles se crean y desaparecen. La información no desaparece porque Facebook es dueño de tus fotos y lo que subes a Twitter es de Twitter. Pero es complicado hablar de un control específico por un ente que lo haga. Regularmente la misma gente suele orgánicamente controlar este tipo de elementos. Es normal ver que hay algún bot o hay algún, no sé, hay algún troll que está tuiteando o está publicando algo demasiado fuerte o demasiado intenso, y la misma gente empieza a dejarlo de lado. Creo que eso es interesante. En Polonia, en 1980, 1981, en Polonia, cerca de la República Checa, cuando el Partido Comunista empezaba a publicar en televisión que todo estaba bien y que todo funcionaba bien, y la gente sabía que no era cierto, esos pobladores empezaron a poner las televisiones frente a la ventana, hacia afuera, en rechazo a lo que estaban recibiendo. Entonces, es hacia allá hacia donde debería ir la prohibición. Es muy difícil que alguien controle eso. Somos los ciudadanos bien informados, bien educados sobre cómo consumir medios, los que podríamos llegar a hacer eso. Algo interesante es que nosotros estamos poniendo en estos comunicadores públicos, yo te decía, no son periodistas, son comunicadores públicos, estamos poniendo sobre ellos los mismos roles que poníamos sobre los periodistas. El periodista podía ser alguien que te informaba, que te explicaba el contexto, que quizá era adversario del poder, o que por último motivaba a la gente para actuar. Los ciudadanos no podemos tomar esa responsabilidad. Los ciudadanos no son todos periodistas. Los ciudadanos son comunicadores porque les cayó una plataforma en la que pueden comunicarse. Entonces hay que encontrar esos nuevos roles, y esos nuevos roles también tienen que ver con este gran filtro que necesitamos. Gracias, Jorge. Terminamos muy brevemente contigo, José. No quería dejar de preguntarte sobre el tema de regulación. Hay mucha demanda por parte de algunos sectores de que se regulen redes sociales. No estamos hablando de una regulación inquisitorial ni nada por el estilo, pero al menos sí que se planteen algunos elementos regulatorios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El artículo 4 de la Ley de Comunicación ya plantea que esta ley no regula ningún tipo de contenidos que se emitan en redes sociales, y sin embargo no deja exenta la parte de que tú tengas que cumplir con el resto de regulaciones a las que estamos llamados a cumplir los ciudadanos. El Código Penal, el Código Civil, absolutamente los códigos que castigan los distintos delitos que uno pueda cometer a través de redes sociales. Y se cometen delitos a través de redes sociales. El tema de suplantación de identidad es uno de ellos. El tema también de afectar al buen nombre y honra de las personas también es uno de los más recurrentes, y por los cuales la legislación ya ha actuado, y hay algunos antecedentes y sentenciados en Loja, en Cuenca, gente que ya ha recibido una sanción por lo que han hecho en las redes sociales. Probablemente yo sí me iría por un llamado más de conciencia respecto del uso de las redes sociales. Autorregulación de los usuarios. Autorregulación, capacitación también en los usuarios, y sobre todo en los más jóvenes. Estábamos convencidos de que los más pequeños, al poder utilizar rápidamente las herramientas tecnológicas, eran los llamados a tomar la posta y a seguir en el futuro. Lo que estamos viendo es todo lo contrario.
el manejo de la herramienta que puedan hacer ellos no les da el suficiente criterio como para discernir respecto de la información que están recibiendo. Y por eso tenemos ahora los problemas de los retos de las ballenas azules o ese tipo de cosas en los cuales los chicos caen fácilmente porque no hay un criterio detrás con el cual solamente el manejo de la herramienta no estaba garantizándonos absolutamente nada. Perfecto. Agradezco a Jorge, a José, estamos cerrando este primer segmento. Ha sido muy interesante el análisis y la discusión sobre este tema, da para mucho más, pero ya conversaremos en una próxima ocasión. Gracias a nuestros invitados. Muy bien, estamos inmediatamente en la segunda parte, en el segundo segmento de este programa, donde vamos a tratar un tema que a todos nos convoca de una o de otra forma en redes sociales, también diría yo en los medios masivos. La presencia del humor es un elemento importante y más allá de creer que el humor es un género secundario, el humor en la política, por ejemplo, ha sido un elemento central en las últimas disputas por colocar ciertas ideas, por reforzar ciertas imágenes de candidatos. Vamos inmediatamente a mirar un producto que hemos preparado al respecto y luego pasaré a presentar quienes nos acompañan o quien nos acompaña adicionalmente para tratar este tema y conversar al respecto. Sin duda, el humor es parte de la condición humana y como tal no está aislado de la acción política. El humor se propaga mucho más rápido, porque el humor, digamos, al ser parte, de ser un elemento de nuestra cultura, digamos, tiene esa capacidad de viralizarse rápidamente, de hacerse parte de la vida cotidiana también, de las sociedades, de las personas. El ser tan eficaz ha hecho de esta herramienta un riesgo, incluso ser un elemento desestabilizador. Bueno, el humor tiene la capacidad de crear, como decía Orwell, micro revoluciones, ¿no? Pequeñas revoluciones. El humor tiene esa facilidad de permear fácilmente en las sociedades, entonces es por esa capacidad de amplificación que podríamos tenerle algún temor, ¿no? Desestabilizador en la medida que te refleja, te construye realidades, ¿sí? Realidades que pueden ser o que de hecho son parte de la vida cotidiana, del día a día de las sociedades. El periodista uruguayo Hugo Carro se refiere a un hecho en particular que se atribuyó al humor. En la parte política, lamentablemente, bueno, hay hechos concretos, por ejemplo, el proceso de un caricaturista como Bonil, que me parece lamentable. Yo creo que se desnaturalizó un poco la situación, se le llevó para el lado del racismo y no era la intención del artista. Las redes sociales son por ahora uno de los escenarios preferidos de esta herramienta. Pero el problema en las redes es el irrespeto, es decir, en redes sociales hay gente que aparentemente no tiene límites. Las redes son un ejemplo, digamos, de los excesos, de la espontaneidad de la gente y yendo al humor en particular, dicen cualquier cosa porque creen que es gracioso y a veces ir a lo chabacano no es ser gracioso. El humor no solo es poderoso, sino que ahora su uso está más al alcance de todos. Eso es quizás lo interesante del humor, ¿no? Que detrás del humor estamos todos. Si ya no se necesita que hayan personas especializadas en el manejo de productos comunicacionales. Hace poco tuve una entrevista y yo les decía, el meme tiene incluso esa característica de no necesitar una gran producción estética, es decir, cualquier persona con una visión específica de la realidad, con una representación específica de la situación que quiere reflejar a través del humor, a través de un meme, a través de un GIF, puede hacerlo. Ante una herramienta así, ¿es posible pensar en un control? Es contraproducente combatir el humor, al menos de una manera demasiado directa, digamos. Se ha visto que no ha funcionado como parte de estrategias legales o acciones legales, apegándose a la normativa, porque lo que hace es multiplicar el efecto de ese humor. Es decir, que además se generen nuevos productos alrededor del primer producto. Legitimas de alguna manera ese espacio y lo vuelves viral.
Perfecto, hemos visto lo que algunos expertos también han mencionado sobre el humor, y para hablar sobre este tema nos acompaña esta noche Jimena Grijalva. Ella es vicedecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, trabaja mucho el tema de la semiótica y de los usos del lenguaje. Y desde ese punto de vista vamos a preguntarle, como primera cosa, Jimena, el humor como género de lenguaje, como uso del lenguaje particular, ¿ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, propiamente dicho, como una modalidad expresiva importantísima para hacernos entender, Jimena? Sí, definitivamente el humor es absolutamente humano. Si pensamos precisamente y nos remontamos a los griegos, tenemos a Aristóteles, que escribe la tragedia, que escribe por supuesto la poética, y claro, el libro dedicado al humor, que es la comedia, es el libro que, entre comillas, desaparece, ¿no? Es el libro que no existe. Aristófanes también toca el tema del humor, y por eso siempre fue visto como un creador de inferior categoría. Sin embargo, el humor es para mí una de las cosas más serias que tiene la humanidad. Y es precisamente, por ejemplo, de allí que Eco retoma en El nombre de la rosa la persecución al humor. ¿Por qué? Porque el humor tiene la capacidad de desacralizar. El humor tiene la capacidad de romper y de cuestionar al poder, pero además es totalmente, lo que decíamos, humano, porque solo nos reímos de los humanos y de los animales cuando tienen características humanas o les damos características humanas nosotros. Entonces siempre ha estado presente en la humanidad y siempre ha sido cuestionador, y siempre el poder le ha tenido cierto miedo por ese carácter despiadado que tiene. Porque para que nos podamos reír debemos dejar de lado la empatía, la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, como solemos decir, y pues el humor es básicamente mental. Dejamos de lado el tema emocional, porque si nos ponemos del lado de una persona que se cae, en realidad, que a veces nos causa muchísima gracia, si nos ponemos del lado de esa persona y vemos su caída, pues realmente no nos provoca ninguna risa. Lo que en realidad nos provoca risa es la capacidad de la torpeza que podemos tener los seres humanos. Y ahí cabría la diferenciación entre comicidad y humorismo también. Absolutamente. Es decir, la comicidad como quizá una reacción, sentido estallado, digamos, frente a una acción humana que puede ser espontánea, y más bien el humorismo como ya un trabajo ya intencional es una construcción cultural, de poder. Mencionabas, Jimena, que el humor tiene una dimensión subversiva importantísima. Sin embargo, si me surge una pregunta, ¿puede existir también el humor del lado del poder? Puede ser que un momento determinado en una sociedad donde, por ejemplo, existen grupos humanos discriminados, grupos humanos estigmatizados, normalmente por determinado atributo real o que se les da simplemente, sean objeto de burla a través del humor. Pero absolutamente sí. Lo que pasó precisamente en París con Charlie Hebdo, ¿qué pasa? Es desde el poder que se burlan de todas las religiones, ¿no? Se burlan de los judíos, se burlan de los cristianos, se burlan de los musulmanes, y es por la incapacidad de la empatía, que te decía, la incapacidad de comprender al otro. Entonces, en ese momento se produce ya y termina finalmente con el acto violento, ¿no? de la masacre. Entonces, sí hay una posibilidad de que el poder también se burle del resto. Y definitivamente, en algunas ocasiones lo suele hacer, lo hace. Vamos con José. José, en las redes sociales el humor quizá es uno de los géneros, por llamarle de alguna manera, con mayor éxito, más exitosos. Creo que mucha gente, no solamente en redes, sino entra a internet, creo que hay tendencias de los videos chistosos, esta famosa idea de videos chistosos, videos graciosos. Creo que están entre los más consumidos. Lo mismo el tema de los memes que veíamos justamente en el reportaje que se dio al inicio de esta conversación. ¿Cuánto mal o cuánto bien puede hacer a esta posibilidad de comunicarnos con los otros o de establecer una relación de cercanía con los demás, el humor en las redes sociales? Hernán, nosotros estamos viviendo una época en la que el consumo de contenidos
es bastante dinámico, bastante rápido y sobre todo este tipo de contenidos rápidos que no tienen ningún tipo de condumio o de profundidad en el contenido, digamos, lo que me tomó 2 días de elaborar esta nota periodística para poder publicarla, sino una fotografía con un texto en determinado contexto. Que toma 20 segundos. Que toma 20 segundos hacerlo, además a través de las herramientas que las tenemos instaladas con mucha facilidad en nuestros teléfonos. Tiene mucho éxito por este nivel de consumo rápido, ligero y además instantáneo, que además es pasajero, de forma muy rápida y sencilla. Se publican, llegan a los grupos de WhatsApp, llega también a través de las distintas fanpages y desaparecen. Así de rápido como fueron creados, también desaparecen. Su impacto no tiene mayor permanencia, porque no tienen tampoco tan fuerte la trascendencia. Probablemente hay un tema de utilización de los memes en ciertos aspectos que podrían a ti darte tal vez cierta idea o percepción sobre un tema. Parece jocoso, te lo envían, pero tal vez tiene un trasfondo también político bastante fuerte que puede estar inmerso dentro del meme, y de lo que puede ser una noticia, una información mucho más grande, te sacan la parte que a ellos les conviene. Eso puede ser lo peligroso, la manipulación que está dada también como parte de esta misma estrategia de provocar la risa fácil, el consumo, hacer productos súper digeribles que no nos toman más allá de 2 segundos. Entonces, claro, tienes esta parte que puede ser muy interesante de reírnos de nosotros mismos como sociedad, vernos reflejados allí. Sobre todo los políticos suelen ser los que más afecto les tienen quienes crean este tipo de contenidos, y suelen ser los que reiterativamente aparecen en los memes y en estas caricaturas de la era digital. Es el concepto un poco del meme, o es de lo que ha venido a representar en el lenguaje digital el meme. Les da visibilidad, pero al mismo tiempo puede afectar su imagen. Pero puede afectar, o puedes ir construyendo o minando sistemáticamente tal vez este tipo de contenidos. Y sobre todo, habrá gente para la cual el meme resulta en ese momento gracioso, o históricamente le resultó gracioso porque tal vez no comulga con el poder. Habrá gente a la que le parezca en cambio ofensivo, si es que comulga con el poder, por supuesto, depende de dónde también hagas la lectura de este meme. Y claro, sí se ha venido utilizando, y sobre todo en las últimas elecciones, en la política, este tipo de intencionalidad detrás de los memes, como para ir de alguna forma afectando la percepción y sobre todo también la manera en que nosotros leemos a determinado personaje en el mundo político. Jimena, volviendo al tema y quizá pasando al tema del humor en las redes, casi en la mayoría de chats familiares, por ejemplo, una de las maneras de interactuar, digamos, con los cercanos en la familia, una manera frecuente es a través de 2 tipos de mensajes, llamémoslo así. Uno, mensajes de saludos, a veces desde la mañana ya hay alguien saludando, que tengan un buen día, que tengan una buena semana, que tengan un lindo... Y la otra es mandando GIFs o mandando también memes o videos inclusive humorísticos. Pero muchos de estos videos humorísticos ciertamente son videos que pueden incorporar una visión cruel del mundo, un humor negro. El humor es necesariamente cruel. El humor es necesariamente cruel porque, como te decía, te quita el lado emotivo y te quedas con el racional. Ahí lo que deberíamos diferenciar un poco es lo cómico, ¿no? Lo que en realidad, la torpeza, lo que te produce un chiste, risa, lo chistoso. Del humor aquel que te ríes y después de que acabas de dibujar la risotada en tu rostro, te quedas con la reflexión y dices, bueno, ¿y de qué en realidad me estoy riendo? Entonces sí, pues mucha gente rompe el hielo con un chiste. Yo en general entro a mis clases y hago una broma a los estudiantes de lo que haya sucedido. Con eso empezamos la clase. Puede generar empatía, inclusive. Yo genero empatía, pero claro, hay en las redes sociales humor de todo. De todo hay. Y sobre todo, pues el humor se puede caracterizar por romper con tabúes, ¿no? Los humores racistas que están presentes, que causan mucha gracia por lo que decíamos, por la incapacidad de ser empáticos, clasistas, machistas, sexistas. Entonces tienes todo ese tipo de humor, ¿no? Que
A veces compartes y sí, en efecto, pues a veces tienes procesos de selección, lo que decíamos de los de eliminar de mi grupo de conocidos, a gente que no, no piensa o no está de acuerdo con mis ideas y que además no respeta la posibilidad de no estar de acuerdo. Porque no estar de acuerdo es normal, que disintamos es normal. Lo terrible es que el humor en la modernidad se vuelve individual, es personal. Porque si pensamos en Bakhtin, por ejemplo, en la plaza pública, te ríes de ti mismo y te ríes de todo, te ríes del rey, te ríes del cura, te ríes de la iglesia, te ríes de todo el mundo, pero también te ríes de ti mismo. Es una risa compartida. En la modernidad el humor se individualiza y eso ya puede afectar a las personas que se sienten vulneradas por ese tipo de humor. Que se sienten vulneradas, digo, porque creo que a todos en algún momento nos han hecho algún meme y uno sí debe reírse. Como docente me parece que lo que nos corresponde es reírnos. O los famosos apodos que nos ponen los estudiantes. Siempre están poniéndote un apodo. Si no te ríes del apodo, te sentenciaste a que ese sea tu apodo. Una inquietud a propósito de la docencia. A tu criterio, Jimena, en las facultades, en las aulas universitarias donde se está formando comunicadores, ¿tú crees que se está topando a fondo y con la necesaria atención este tema, este tipo de dimensiones expresivas de la comunicación humana, como por ejemplo es la del humor, o más bien se lo ha dejado en un plano secundario y se ha puesto énfasis más bien en otras formas de comunicación más serias, llamémoslo así? Absolutamente, pues nadie te enseña a decodificar el humor. Tal vez los semiólogos hacemos un esfuerzo porque, bueno, la semiótica es la ciencia de los malpensados, ¿no? Entonces todos los que somos malpensados y estamos buscando el mensaje subterráneo, pues nos dedicamos a la semiótica. Y pues son muy pocas horas las que dedicamos a esto y es un marco teórico tan grande que si dedicas 1 o 2 clases al humor ya es bastante. No se considera en las mallas curriculares, no se considera en sí mismo la decodificación de mensajes. Tienes máximo un semestre de análisis de discurso y un semestre de semiótica en el mejor de los casos. Que bien aprovechados pueden servir, pero yo creo que sí sería importante que se priorice eso. Pero hemos priorizado en los últimos rediseños, por ejemplo, los temas tecnocráticos. Ese es mi perspectiva. José, la misma cosa a nivel de aulas universitarias, a nivel inclusive de investigación comunicacional que se hace en el país. No es muy frecuente encontrarnos, o quizá una que otra tesis, investigando temas vinculados con el humor. Pero, por ejemplo, el caso Bonil, creo que fue un caso muy importante por lo polémico de la sanción respecto a lo que significó su caricatura y los alcances que podía tener el humor en términos de poder afectar la honra de una persona, la dignidad de una persona. ¿Cuál es tu criterio al respecto? ¿Cómo se debería abordar, digamos, en términos más proactivos, en términos más propositivos en la formación de comunicadores el tema del humor? Creo que nosotros los comunicadores nos dedicamos a mucho los temas en la actualidad, sobre todo las reformas que se han hecho en algunas universidades, al tema más tecnológico, que es el que más preocupa, a cómo de alguna forma enlazar la parte fundamental del periodismo, investigar, contrastar, que eso no ha cambiado, sigue vigente. Probablemente lo que más ha cambiado es la forma en la que nosotros hacemos o podemos nosotros llevar a cabo todo este trabajo que antes lo hacíamos de forma manual o consultando, qué sé yo, incluso fuentes, bibliotecas, etcétera. Ahora lo hacemos de una forma mucho más tecnológica y basados en muchas herramientas. Creo que esta parte nos falta en la parte de formación porque no se ha incorporado como tal. Yo recuerdo haber tenido máximo periodismo económico, pero jamás el tema de, por ejemplo, abordar incluso temas con humor o incluso la propia escritura, de cómo ser un poco o tener más chispa en cómo crear los textos. Nos quedamos en escrituras muy planas. Y desde allí yo creo que nace un poco este encasillamiento para la formación de los comunicadores. Hay algunas tesis, es cierto, por allí hay un texto también publicado de un autor ecuatoriano, es Pablo Escandón, que analizaba el tema de
Tres Patines y un poco la construcción de este modelo comunicacional basado también en el humor y esta reflexión como un ejemplo local. Y sin embargo, claro, cuando nosotros llegamos ya a ver qué es lo que pasa en los medios de comunicación como tal, para utilizar este género periodístico que realmente no lo usan, y para saber usarlo hay que saber realmente ser bueno, y hay que decir las cosas incluso con sutileza para que no resulten muchas veces ofensivas. Creo que yo podría hacer el análisis de que eso fue lo que pasó cuando se hizo esta publicación de esta caricatura hacia el Team Delgado, y que de alguna forma fue también interpretada de forma negativa por el contexto, por lo que había sucedido hace pocos días también en la Asamblea, y más bien esto llamó la atención al caricaturista Bonille específicamente. Creo que sí nos falta también en los medios ecuatorianos desarrollar humor de calidad, es decir, tenemos caricaturistas a los que históricamente pues, han trabajado, pero no hay una renovación. Yo no veo muchos cuadros nuevos, por allí uno que otro punto que viene a como surgir, pero no hay esa chispa por interesarse por esta forma de comunicar que es justamente a través del humor. Es complicado, no es fácil realmente ser un buen humorista, peor ser un buen caricaturista, y tal vez por eso es que también sí nos ha hecho falta o ha quedado un poco en la mira del público el hecho de que nuestros caricaturistas puedan apelar a cosas muy fuertes o a no ser tan sutiles en el humor que plantean y lo lanzan como que fuese una pedrada que no cae bien en la sociedad. Jimena, eso que acaba de mencionar José me parece bien interesante. Se habla, muchos han criticado la rudeza, lo brusco, la vulgaridad, inclusive en algunos casos, que está presente, la tosquedad que está presente en algunos programas de televisión, por ejemplo, de carácter humorístico. Y al mismo tiempo yo quería poner sobre el tapete que en el Ecuador, a diferencia de otros países, estoy pensando en Argentina con la revista Barcelona, o estoy pensando en Chile con la revista The Clinic, por ejemplo, que son revistas con periodicidad quincenal o mensual solamente de humor político. ¿Será que los ecuatorianos tenemos dificultades para reírnos de nosotros mismos? Absolutamente, absolutamente. A veces nos tomamos demasiado en serio. Creo que yo no mucho. Y por eso decía, ¿será que Hernán me invitó porque trato de reírme de mí mismo? ¿O porque me gusta la semiótica? No sabía cuál de las razones era. Pero básicamente, sí, yo creo que no son buenos tiempos para el humor en el país. Porque esa sal quiteña, la famosa sal quiteña, pues ahora sí se la ve en ciertos memes. El humor no debe regularse, sino en la medida en que no debe ser burdo. Y deberíamos procurar que no afecte a otras personas, básicamente. Pero ¿de qué humor hablamos? O sea, en los canales de televisión, antes teníamos el segmento de la caricatura de la semana, por lo menos, no sé. Y claro, estoy hablando del reino de muchos años atrás, ¿no? Pero sí, teníamos la caricatura, ahora eso ha desaparecido. Además la construían en vivo, ¿recuerdas? Y la construían, hacían la caricatura en vidrio y en vivo y bueno, ¿no? Y además del humor político. Claro. Y esto tenías en los informativos de la noche. Luego tenías programas de humor que no eran realmente tan burdos, sobre todo eran los importados, veíamos los Tres Chiflados, qué sé yo. El Chavo del Ocho, que tenía ese humor que te decía que te reías y después decías, ¿de qué me estoy riendo en realidad? ¿No? Pero la televisión ahora, que en los informativos del segmento de humor es el segmento de farándula en el que se ríen de los deslices de los actores nacionales o internacionales, o de la gente de farándula. Eso es todo el humor. Y los programas de televisión que sí, me parece bien que se hayan regulado esos burdos como Mi Recinto y la Mofle y La Pareja Vivos, Feliz. Me parece adecuado. ¿Por qué? Precisamente por la incapacidad de ponernos en los zapatos del otro y de burlarnos de situaciones que además implican un amplio desconocimiento de la cultura del otro. El humor en la radio son los programas de los días viernes en los que se dedican a contar cachos. Y como que le preparan a uno de buen ánimo para que vaya el fin de semana, no hay más. Y la mayoría de chistes son de carácter sexual. ¿Por qué? Decíamos, porque el humor topa los temas tabúes de la sociedad.
Y el humor en la prensa escrita, que ahora se digitaliza, creo que se ha reducido bastante. Ahora, la caricatura debe ser rescatada, pero debe ser rescatada como ese espacio, en efecto, que puede ir contra el poder, que debe tomar los rasgos más sutiles de nuestras imperfecciones y, claro, los hiperboliza, ¿no? Hace una exageración de esto. Y, claro, desde allí te causa humor. Pero lo otro es afectar no solo a un individuo, porque en efecto, cuando el humor es burdo, afecta a los individuos y puede afectar inclusive a las personas que se sienten vulneradas por esa situación. A todo un colectivo social. Terminamos contigo, José. ¿Creías tú que hay ciertamente un empobrecimiento de los recursos humorísticos en los medios de alcance masivo? Y quizá un traslado de esos contenidos hacia lo que son espacios en redes sociales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es realmente interesante lo que planteas, Hernán, y ya te adelantaste un poco a la respuesta, pero va por allí. Solamente para complementar y para demostrar cómo de alguna forma estos espacios masivos de televisión especialmente reproducían estereotipos. Era el chiste burdo, famoso pastelazo, el golpe, eso era lo que nos tenían acostumbrados. Desde CIESPAL históricamente hicimos un observatorio de ficción televisiva, el Ovitel, ¿sí? Durante varios años en el que yo participé en la parte digital, y era lamentable presentar los resultados ecuatorianos porque siempre teníamos de La Pareja Feliz como los máximos referentes de la ficción de nuestro país. No había una telenovela que realmente destaque o un serial que pudiéramos decir esto realmente vale la pena verlo o reprisarlo incluso. Entonces teníamos esta limitada parte de la producción televisiva hacia temas que puedan ser más sensibles o que puedan resultar más atractivos para la sociedad. Era como que los ecuatorianos únicamente consumíamos este tipo de contenidos que eran bastante fuertes, burdos y que no dejaban ningún mensaje. Yo creo que estamos viviendo una transición en la cual las personas con su emprendimiento a través de espacios digitales o de plataformas digitales pueden llegar a tener incluso mayor impacto que los propios medios de comunicación. En el caso de los youtubers, por ejemplo, para que veamos hacia dónde se está yendo el tema de un poco la comicidad, nacen canales o personas que han creado estos contenidos o estos canales específicos con contenido de mucha calidad. Además, con contenido de alta reflexión para la sociedad respecto de situaciones cotidianas en las que podemos vernos inmersos y que van justo por el lado del humor. Y han tenido mucho éxito, no solo a nivel nacional, sino a nivel realmente global, con sus seriales, con sus contenidos que van presentándolos semana a semana, a tal punto que llegan a tener sponsors importantes a nivel internacional y viven de esto, es gente que está viviendo de esto. Versus estas series que han tenido que desaparecer por su baja calidad y por sus contenidos especialmente negativos. Entonces ahora yo puedo ventajosamente seleccionar qué veo, a qué hora lo veo, dónde lo veo, en qué plataforma, en qué dispositivo. Y si es que nos vamos para consumir por estos nuevos medios que están apareciendo, que son netamente las personas, estamos viviendo lo que en algún momento se planteaba que el medio es el mensaje. Estas personas están generando estos medios propios a través de las plataformas con mensajes muy fuertes que se están posicionando en la sociedad ecuatoriana. Así que la tendencia ya está marcada, Hernán. Y realmente si tú ves, los chicos, la primera plataforma después de búsquedas normales en Internet que visitamos los ecuatorianos es YouTube. YouTube está súper posicionada y Facebook más bien con el tema político decayó. Es la primera vez que yo le vi caer al puesto 7, 8, que suele estar por lo general entre los primeros puestos de utilización de la plataforma. Facebook también está planteando producir ahora también contenidos, así que todo se está yendo hacia allá, lamentablemente en detrimento de nuestra televisión abierta. Muchas gracias, José. Muy interesante las reflexiones que nos han hecho Jimena y José respecto al tema del humor. En este segundo segmento, con esto cerramos el programa. Queremos agradecer una vez más su amable atención a estos 60 minutos donde pretendemos hacer reflexión sobre lo que es el tema de los medios masivos y lo que son las nuevas tecnologías de la información y comunicación, un factor vital en la vida de nuestras sociedades.
Hasta el próximo lunes, muy buenas noches.